mejor complementar con un servicio de nutrición. Todos los pormenores que vamos a tener que completar para este tipo de cirugías, siempre los vamos a ofrecer. Y desde luego en Meditips vamos a intentar dar todo el soporte, todo el conocimiento que se pueda dar. Recuerden, por ejemplo, recuerden que tenemos un WhatsApp que es el 70 70 14 13, a ese WhatsApp nos pueden estar escribiendo, nos pueden estar enviando las dudas, cualquier duda que haya nos las van a enviar y nosotros intentaremos con los profesionales y vamos a intentar solventar esas dudas. ¿Seguro que surgen más? Sí, seguro, pero también ofrecemos la posibilidad de que la gente venga al consultorio directamente, que hable con los doctores directamente y de esa manera van a poder aclarar un poquito más cualquier interrogante, cualquier cosa que pueda haber respecto a este tipo de cirugías. Bueno, sin más, les vamos a presentar el doctor Zabalaga, por favor, un placer poder contar con usted. Gracias, Pablo, un gusto estar acá y poder contestar todas las preguntas que tengan y absorber las dudas que se presenten en este momento. Claro, lo decimos siempre, a lo mejor la gente de un inicio tiene una serie de dudas y según van viendo la entrevista les van surgiendo otras dudas más, pero si quedan cosas sin resolver, evidentemente pueden venir a su consultorio, que para empezar yo creo que ya dándole desde el inicio, si quisieran venir a su consultorio, ¿cómo tendrían que venir? Bueno, lo primero que tienen que hacer es sacar una cita en el hospital. El hospital tiene a disposición un servicio de llamadas, de reserva de citas a través del WhatsApp, o pueden hacerlo presencialmente acá en el hospital, tomando en cuenta que existen consultas en la mañana o en la tarde para la especialidad de cirugía plástica y reconstructiva, que es la que nos toca a nosotros. Ya, perfecto. Entonces es muy sencillo, es simplemente contactar con el hospital y de esa manera ya se va a coordinar una cita. Una preguntita, a lo mejor la gente se pregunta, ¿cuál es la casuística de estas cirugías? ¿Qué es lo que más se recibe? ¿Cuál es el problema más habitual? Bueno, en cirugía plástica la especialidad se divide en dos ramas muy grandes, que es la cirugía estética y la cirugía reconstructiva. Ambas están complementadas y pueden realizarse al mismo tiempo en algunos casos, pero existen variaciones. Normalmente acá en el hospital, por ejemplo, las cirugías que más se manejan son cirugías de cirugía nasal estética, parte con reconstructiva cuando tú lo mezclas con un otorrino por alguna secuela, algún trauma, cirugías de contorno corporal, que son las liposucciones, los implantes mamarios, implantes glúteos, y el resto de cirugías que también se realizan de la cara, los párpados, el lifting facial y algunas otras que también se pueden hacer, que son más chiquitas. Qué importante, plásticas y reconstructivas, porque a lo mejor la gente piensa que cirugía plástica solo es la plástica, pero la cirugía plástica abarca la reconstructiva también. Y por centrarnos un poquitito, a lo mejor glúteos y mamas, en ese sentido también hay, sobre todo, plásticas y reconstructivas. ¿Hay mucha cirugía reconstructiva de mama? Exacto, cada vez hay más. Yo cuando hice mi especialidad en México trabajé mucho con cirugía reconstructiva mamaria. Cuando llegué a Bolivia hace 10 años básicamente, era muy raro hacer cirugía reconstructiva, como que los oncólogos no compartían mucho el proceso de hacer una reconstrucción mamaria. Afortunadamente hoy en día se da más la oportunidad. Los oncólogos han llegado nuevas generaciones, se han abierto más a esto, han aprendido de esto y las pacientes tienen más opción de hacer una reconstrucción mamaria cuando son sometidas a una mastectomía, que es la actividad o el proceso normal de un manejo de cáncer de mama. Ajá. Y una pregunta, la estadística, la casuística de cáncer de mama y esa reconstrucción mamaria, ¿es grande aquí en Cochabamba? De momento está creciendo. ¿Ok? Influye mucho el factor económico, porque al final, lógicamente, existe cáncer de mama en las dos esferas de la sociedad que tiene un poquito más de posibilidad económica y la que no tiene posibilidad económica. Para eso también se están empezando a desarrollar campañas de reconstrucción mamaria para ayudar a la gente que no tiene los recursos, para que puedan acceder a este tipo de cirugías y complementar su vida después de haber sido sometidas a un proceso que es tan desgastante como el manejo del cáncer. Evidentemente, por desgracia, el cáncer ahí no va a diferenciar, ¿no? Nivel económico alto, nivel económico medio o nivel económico bajo. El cáncer puede afectar a cualquier persona y esa cirugía reconstructiva de mama va a ser necesaria. Efectivamente, afortunadamente es una opción que ya se tiene hoy en día. Antes las mujeres eran amputadas de la mama y no había ninguna opción. Entonces, como te digo, yo cuando llegué hace 10 años acá todavía se manejaba mucho ese concepto. Afortunadamente ya hemos evolucionado y hemos crecido en eso y cada vez se está dando más la opción y se oferta más opción de este tipo para las mujeres que tienen cáncer. Y esa cirugía reconstructiva de mama supongo que tiene que venir asociada
a una quimio, a una radioterapia, a una serie de tratamientos en el caso de si hay un cáncer? Claro, depende el estadio clínico que tenga el cáncer. Cuando el cáncer es inicial, muchas veces lo que hace normalmente el oncólogo se hace un ganglio centinela, que es tomar una muestra de un ganglio de la axila para ver si el cáncer ha avanzado a nivel ganglionar por el sistema linfático. Muchas veces no es necesario hacer quimioterapia, no es necesario hacer radioterapia. En ocasiones las pacientes son sometidas a tratamientos antes de la cirugía que ayuden al control del tumor y después de eso se hace el procedimiento de la mastectomía y si la paciente es candidata a hacerle en un primer tiempo se hace una reconstrucción inmediata y si no hay que esperar que proceda todo el tratamiento adyuvante, que son las quimioterapias, radioterapias, y después que la paciente se recupera de eso, se puede iniciar un proceso de reconstrucción mamaria. Bueno, a mí, me va a disculpar, a mí siempre me gusta investigar sobre estos temas y siempre cuando voy a entrevistar, evidentemente, a un doctor, a un científico, a una eminencia que es del área, me gusta un poquitito indagar previamente. Está llegando, me parece, si no me equivoco, están llegando a Bolivia algunos tratamientos para complementar ese post-cirugía, ese post-quirófano. Son unas cremas que estaban llegando desde España, lo leí hace unos días, para poder implementar la recuperación, porque esa recuperación post-cirugía supongo que es complicada para las mujeres. Claro, la recuperación depende mucho de la cirugía, de qué tanto se ha hecho y qué opciones hemos usado nosotros para hacer la reconstrucción. Ocasionalmente o en algunos casos podemos usar un expansor, un implante de forma inmediata o hay que usar colgajos, que es decir, pasamos piel y músculo de otras partes del cuerpo para renovar la estructura cutánea, que es la que puede quedar dañada, sobre todo después de una radioterapia, o cuando han sido cirugías que fueron hace mucho tiempo y necesita tener piel en las mejores condiciones. Entonces, todo eso hace que varíe el proceso de postoperatorio, qué opciones le podemos presentar a cada paciente. Normalmente en reconstrucción mamaria nos apoyamos mucho en los fisioterapeutas, porque ellos nos ayudan a contener el proceso inflamatorio, nos ayudan a bajar todo eso que podría alterar un poquito la evolución y facilitan el proceso para la paciente, que a veces está con mucho dolor y la fisioterapia sí ayuda en eso. Claro, no solamente para poder hacer todo el drenaje, todo el tema linfático, el edema, ¿no? Porque eso es una alteración que se hace al cuerpo. Eso al final requiere más o menos el postoperatorio, ¿cuánto tiempo dura? Depende de cada quien. En promedio, si ponemos un implante, por ejemplo, de reconstrucción, la paciente está al día siguiente, tiene que estar caminando, eso no es negociable, y recupera su actividad normal en unas 2-3 semanas. Cuando uno rota un colgajo, eso sí limita un poquito más, porque es más agresivo contra el cuerpo. Es necesario, pues, más agresivo. Claro. Y en esos casos podemos estar hablando de mes y medio para que retomen la actividad normal. No quiere decir que tienen que estar tiradas en la cama, eso es imposible. Tienen que estar activándose cada día más. Pero mucha gente me dice, ¿cuándo vuelvo a mi trabajo? Depende del trabajo, depende de qué actividad tenían previa, cuándo vuelvo al gimnasio. Todo eso se va viendo dependiendo de la evolución que tiene cada paciente, es una entidad separada. Entonces, por lo cual hay que valorarlo como un caso único, individual, y en base a su evolución es que uno va ganando las ventajas que va a dar la recuperación. Okay. Pero importante eso que estaba comentando, doctor. Post cirugía es importante que no digan, ay, me voy a quedar en cama, porque estoy ya post cirugía y a lo mejor llevo una semana y tengo que seguir en cama. No, eso es contraproducente para esa persona. Exactamente, hay muchas complicaciones que pueden venir cuando los pacientes no se activan. Una de las más graves es la tromboembolia pulmonar con el tromboembolia pulmonar exactamente, cuando los coágulos que se pueden formar en las piernas se van a los pulmones y eso es muy grave y puede terminar con pacientes con evoluciones que no desearíamos. Y acabar ingresando de nuevo en el hospital por una complicación y todo eso a lo mejor por haber permanecido en cama con una inactividad demasiado prolongada. Exactamente. La paciente al día siguiente tiene que estar caminando, lógicamente no va a estar caminando como antes de la cirugía, pero va a ir recuperando todos los días y ella misma va sintiendo cómo evoluciona y cómo gana actividad y capacidad de hacer algún esfuerzo físico. Eso en el caso de las cirugías en las mamas, pero si se hace una cirugía en los glúteos para cambiar o reducir el volumen o aumentar el volumen, ¿qué periodo hay a lo mejor para la recuperación postoperatorio? Bueno, hay dos tipos de aumento de glúteo. Uno que se hace con implantes que se colocan en un plano intramuscular dentro del músculo glúteo mayor y otro que es inyectando grasa que se tome la paciente. Los dos son distintos porque producen distinto tipo de evolución, es decir, el implante es más doloroso porque se coloca dentro del músculo, hay que tener mucho cuidado primero con la infección porque es una zona que está muy cerca del ano, que es una zona contaminada y nos da mayor posibilidad de infección,
se usan drenajes que hay que estarlos teniendo ahí, vaciando, que son unos tubitos que salen a un reservorio, que sacan el líquido que sobra en el bolsillo donde se pone el implante, y esos hay que estarlos usando, dependiendo de la cantidad de líquido que salga, en promedio unos 7, 10, 12 días, hasta que puedan quitarse. Y eso para el paciente es un proceso un poquito molesto por andar cargando el reservorio, pero es necesario, porque si uno no lo hace, al final la complicación le gana y podemos perder lo que hemos ganado con la cirugía. Para que la gente a lo mejor está escuchando esto y a lo mejor tiene un poquito de miedo, pero para que pierdan ese miedo, porque, doctor, cuéntenos, cuenta con un equipo de profesionales multidisciplinar, cuenta con todas las áreas, el hospital de Univalle, evidentemente, va a contar con los mejores servicios técnicos, ¿no es así? Bueno, eso es algo bien importante. ¿Qué es lo primero que tiene que ver una persona que quiere someterse a una cirugía de la especialidad de cirugía plástica y reconstructiva? Ver que su cirujano sea un cirujano plástico y reconstructivo. Existe mucho intrusismo hoy en día. ¿Qué quiere decir? Hay médicos que hacen cursos de 2, 3 meses y se avientan a operar, con todo el riesgo y las posibles complicaciones y la falta de seguridad y la falta de conocimiento, sobre todo, que implica meterse a hacer este tipo de cirugías. Un cirujano plástico reconstructivo hace, aparte del periodo de la carrera, que son 5, 6, 7 años, dependiendo de la universidad, hace una especialidad que abarca entre 2, 3, 4 años de cirugía general, más los 3 a 4 años de cirugía plástica. Estamos hablando de muchos años. Es un profesional totalmente formado que han pasado a lo mejor desde 10 hasta 14 años, a lo mejor con una formación específica, ¿verdad?, para poder hacer todo este tipo de cirugías, y aún por encima cuenta en su entorno, entiendo, con una serie de profesionales, desde el anestesiólogo, desde la enfermera, desde la licenciada encargada de controlar todo el material, que el quirófano esté perfectamente preparado. Exactamente. Normalmente un cirujano plástico toma en cuenta eso. Un cirujano de los que se llaman esteticistas casi operan en su consultorio. Entonces, por supuesto que existe mucho riesgo, por supuesto que existe muy poco compromiso de esos médicos con sus pacientes. Entonces, ojo, hay muchos cirujanos plásticos reconstructivos certificados en la ciudad o en el país con los cuales pueden acudir. Nosotros trabajamos en el hospital, trabajamos en un ambiente adecuado, lo que tú dices, con unas salas de internación adecuadas, con personal de enfermería desde el piso, no solo quirófano, desde el piso de internación, que tienen las mejores armas para poder atender a un paciente en las mejores condiciones. Quirófano, ni qué hablar, pues hay que estar con un equipo de enfermería que esté capacitada para esto, que esté embebido en lo que es el proceso de una cirugía plástica, porque todos los cirujanos de todas especialidades, cada uno tiene su rama y maneja distintas cosas. Entonces, afortunadamente acá en el hospital tenemos todas las condiciones para hacer este tipo de cirugías con la mayor seguridad posible, que es lo que podemos ofrecer a todos los pacientes que vienen. Y además entiendo que desde que el paciente llega al hospital es atendido ya de una manera personalizada, y la cirugía evidentemente va a ser una cirugía diferente para cada uno, porque no creo que haya 2 cirugías iguales, ¿verdad? No, nunca, claro que no. Eso es lo que te da la ventaja de ser una especialidad con tanto tiempo de estudio. Tú aprendes que existen variantes, que no todo el paciente es el mismo, que no vas a hacer lo mismo con todos los pacientes. Entonces aprendes a saber hasta dónde llegar, hasta dónde no ir o por dónde no meterse, y esa es la ventaja que tenemos los cirujanos plásticos sobre los cirujanos esteticistas. Sabemos qué hacer en caso de complicaciones incluso. Muchos pacientes que nos llegan acá son pacientes complicados de los esteticistas, que el esteticista, como aprendió a hacer la cirugía, no supo qué manejar. Son cursos, te digo, de meses, entonces no están en condiciones de hacerlo. Lógicamente cada quien es libre de hacer, pero la obligación nuestra es enseñar a la población que tienen que aprender a hacer las cosas de forma segura. Claro, es que hay variantes anatómicas, variantes de las condiciones de vida de cada persona, a lo mejor hay patologías previas, por qué esa persona está acudiendo a hacer, bueno, si ya es una reconstrucción, evidentemente, si es una cirugía reconstructiva, evidentemente es porque hubo un daño previo y ahí ya la casuística se dispara, ¿no? Hay muchas variaciones. Claro, incluso en cirugías estéticas, no solamente en cirugías reconstructivas. La cirugía reconstructiva es más demandante en cuanto a técnica, pero la cirugía estética, si uno no la hace bien, no la hace de acuerdo a los parámetros que ya están y que nos enseñan y que aprendemos durante un proceso de residencia, existen posibilidades de complicaciones. Ahí también hay alteraciones o cambios de la anatomía, cambios de las técnicas que se tienen que hacer dependiendo de cada paciente, y por eso, insisto, el paciente o la paciente tiene que estar
en las mejores manos. En las mejores manos y siempre buscando el objetivo de la mayor satisfacción para esa persona, sobre todo si es algo a nivel plástico, estético. Cuando sales de quirófano vas a querer que eso esté tal y como tú querías, como la persona quiere y diga, por fin salí contenta, pero eso sí, habrá que hacer unos cuidados posteriores. Supongo que ya le dicen, les pautan o le dicen, tiene que volver a una reconsulta, vamos a hacer un seguimiento. Claro. Es muy importante, primero, el proceso de llegada del paciente a la consulta. Mucha gente de repente sucede, ¿no? Quieren saber todo por internet y no se puede, porque un paciente tiene que ser valorado en una consulta. Tenemos que saber lo que tú decías, todos los antecedentes, si traen enfermedades agregadas, si han tenido antecedentes de algún tipo de traumatismo que hubiera afectado la zona que vamos a operar, alergias, todo eso es muy importante. Entonces tenemos que tener el contacto directo con el paciente y también ser honestos y decir si el paciente no es candidato a la cirugía. No todos los pacientes son candidatos a cirugía. Existirá un momento en que uno diga, ¿sabes qué? Hay que mejorar esto antes de hacer un procedimiento, o lo ideal es no hacerlo porque te puede ir peor. Entonces, el contacto y la información que recibe el paciente debe ser personalizada. Uno debe hablar con el paciente y aclararle, hay complicaciones, siempre hay riesgo de complicaciones. Yo les digo a los pacientes, podemos hacer todos los estudios preoperatorios que necesitemos. Y con eso, ¿qué hacemos? Bajar el riesgo de complicación. Yo no llego a un riesgo cero de complicación, sí lo disminuyo. Sí sé que si va a pasar algo, tengo que estar atento y voy a estar pendiente del paciente. Los pacientes, como tú dices, vienen a controles, no es que uno se opere y desaparecen, tienen que estar viniendo. Si vienen fuera de la ciudad o fuera del país, tienen que estar un tiempo acá en la ciudad, pendientes de que si hay algo que se tenga que corregir, se corrija a tiempo, cosa que cuando tenga que volver a sus lugares de origen vuelvan en las mejores condiciones y sin pendientes de estar con alguna emergencia de volver. Qué importante eso, perdón que antes le estaba cortando, pero qué importante eso. Si se acude al profesional adecuado, van a realizar una evaluación previa e incluso se le puede decir, lo siento, señor, señora paciente, va a haber que esperar, primero deberíamos de solventar este otro problema y después realizaremos la cirugía, porque a lo mejor si van a otra persona, a otro cirujano y no es un profesional debidamente cualificado, le va a decir, sin problema, iniciamos, ¿no? Pero después van a venir las complicaciones. Eso me parece súper importante y eso ocurre con mucha frecuencia. ¿Y cómo lo acepta el paciente, ese no? No es tan frecuente, pero sí puede suceder, no sé, no te podría dar una casuística, pero regularmente viene algún paciente que tiene alguna expectativa que uno sabe que no la va a poder cumplir, lógicamente no es un candidato a una cirugía, o de repente vienen pacientes que necesitan bajar de peso, porque el sobrepeso aumenta mucho los riesgos de complicaciones en todos los pacientes. Entonces, cuando yo les digo, si tú tienes una apendicitis, te tienes que operar porque si no te mueres, ¿cierto? Pero cuando tú tienes una cirugía estética en la mente, tienes que entrar en las mejores condiciones, porque no tiene sentido que siendo una cirugía que es totalmente programable, entres con un riesgo mayor. Entonces hay que ver de solventar esos déficits o esas cosas que quedan pendientes para que el paciente entre en las mejores condiciones posibles y con el menor riesgo que se espere en una cirugía. Claro, y entiendo que muchas veces a la gente viene con el problema de que es que he leído en internet, he leído en Google, tengo esta consulta o creo que puedo hacer esto. Ese es un riesgo también. Claro, todo lo que se ha desarrollado en estos últimos años en el acceso del paciente a la información es positivo y negativo. Muchas veces llegan o acceden a una información que es muy valiosa. Entonces llegan con muchas preguntas válidas, con muchas dudas que nosotros tenemos la obligación de solventar y de responder, pero a veces llega con información que adquirieron del chat de un influencer que no tiene la menor idea, pero hablan libremente. Entonces ayuda mucho, pero también perjudica. Entonces, nuestra obligación, por eso insisto, es muy importante estar en la consulta, porque ahí es donde se resuelven todas estas dudas, claro, se resuelven todas las preguntas que tiene el paciente, incluso cuando vienen a los controles para ya programar la cirugía, llegan con más preguntas y por supuesto que se responden. Por eso, a veces es bueno la búsqueda en internet, pero hay que saber después acudir al profesional adecuado. Nosotros, lo decimos siempre, brindamos desde aquí un número de WhatsApp, el 70 70 14 13, y los que nos estén viendo ahora seguramente tengan dudas. No vayan a internet, simplemente escriban su duda al WhatsApp 70 70 14 13 y de esa manera vamos a poder solventar todas las dudas que pueda estar habiendo. Eso lo vamos a hacer después de la pausa y vamos a recibir las preguntas.
¿Quieres una razón más para estudiar medicina en Univalle? Conoce nuestro programa que responde a estándares académicos internacionales. El examen clínico objetivo estructurado ECOE permite que te enfrentes a situaciones clínicas en los mejores centros de simulación del país. Estas pruebas están dirigidas a estudiantes de la carrera de medicina, reforzando el proceso de enseñanza-aprendizaje antes de pasar al siguiente ciclo formativo. Este circuito permite que los docentes evalúen tu desempeño y excelencia académica. Univalle, evaluación continua, tecnología y excelencia académica. Solicita tu plan de Access Internet o Access Plus y la instalación y el primer mes solo te cuestan 65 bolivianos. Y esos 65 bolivianos que pagaste te los devolvemos en tu segunda mensualidad. Access, conectados con tu mundo. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Bueno, continuamos ahora con mucho más. Lo hemos hablado antes, el WhatsApp que sigue disponible, 70 70 14 13. Aquí tenemos ahora en nuestro consultorio virtual, están llegando varias preguntas, las dudas de la gente que obviamente surgen mientras os están escuchando y obviamente cuando vienen a la consulta con el doctor seguro que surgen muchas más. Lo estábamos hablando antes, si hay dudas no es tan bueno el estar acudiendo a internet o al ver a la influencer o el ver a en el buscador de internet alguna persona que no está tan capacitada, no es un profesional de verdad y no nos va a poder prestar el servicio adecuado. Recuerden, 70 70 14 13, ese es el WhatsApp mediante el cual hoy nos van a estar consultando, nos van a estar intentando crear dudas, no sé si decir problemas, pero nosotros los vamos a intentar solventar. Vamos a empezar con el consultorio virtual, porque de hecho ya están llegando algunas de las preguntitas y si me lo permiten vamos a leer alguna de ellas. La primera de María José, que nos está diciendo que qué tipo de prótesis hay, doctor, y si hay alguna definitiva que no se deba de cambiar. Ya, ok. Las prótesis que actualmente se manejan son las prótesis de gel de silicona, que son las más utilizadas. Existen variaciones en la superficie que reviste a la prótesis, una que es la prótesis lisa, que es totalmente lisa, no tiene ningún tipo de rugosidad, que se ha empezado a utilizar más por ahorita una complicación que vamos a comentar a seguir, pero nos da más posibilidad de hacer contractura capsular, ¿ok? Luego existen las prótesis rugosas que pueden ser de texturizado grueso o texturizado fino o microtexturizado. Por la tendencia a una enfermedad que se ha estado asociando a los implantes de mama, que es el linfoma anaplásico de células grandes, que se ha visto que es una complicación que no es tan frecuente, pero sí es un cáncer del sistema linfático asociado a la cápsula que reviste el implante. Cuando uno pone algo extraño al cuerpo, el cuerpo como no lo puede destruir, lo envuelve en algo, ¿ok? Y le crea una cápsula. Esa cápsula es la que hace el tumor, ¿hecho? Y se desarrolla meses o años después de la cirugía, no es inmediato. Y los que tienen una granulación más gruesa, una rugosidad más gruesa, son los que se han visto más en relación al linfoma anaplásico de células grandes. No es algo que se haya descrito hasta el momento en Bolivia, ¿sí? Se han hecho casos muy raros, uno en 50.000 es más o menos la presentación, pero se ha visto más en Estados Unidos, Europa, algunos países de Latinoamérica, muy poco, pero es una posibilidad y que uno tiene que informar al paciente. En cambio, ¿cuánto tiempo duran? Los implantes en algún momento, alguna empresa llegó a decir que eran definitivos y que no había que cambiarlos, pero
alguna vez hablando con uno de los ingenieros de estas empresas, decía, estos son materiales que tienen una fatiga crónica y con el tiempo empiezan a agrietarse y es necesario cambiarlos. ¿Cuánto tiempo después? Los implantes de última generación, estamos hablando que unos 15 años después, es posible que se requieran cambiar, de repente a veces hay que esperar un poco más de tiempo. ¿Cómo lo sabe uno? Una mujer normalmente debe estar siendo sometida a un ultrasonido anual para hacer un control de las mamas. Y al momento de hacer el control de las mamas, se aprovecha a hacer el control de los implantes. ¿Qué pasa si en el ultrasonido se detecta alguna alteración? Tendremos que ahondar y hacer algún tipo de estudio más efectivo en este caso y ver si es necesario hacer un cambio o no. Y ahí ya hay que avisar a la paciente para que esté alerta y que no se despreocupe a lo mejor, porque dice, bueno, me dijeron esto y ya volveré dentro de 5 años. No es así. Claro, hay que estar muy pendientes. Hay un síndrome que se llama, el término síndrome del implante abandonado. Es una paciente que se puso un implante y 15, 20 años vuelve a hacerse un control ya con el implante de los antiguos, lógicamente ya desechos, que hay que estar quitando todo eso, renovar, quitar toda la cápsula y poner un implante nuevo. Lo ideal es que no se llegue a eso, por eso la paciente siempre tiene que estar pendiente. No importa que sea una paciente joven lógicamente no será el ultrasonido al año de la cirugía, pero probablemente a los 5 años, a los 10 años, hasta que ya por necesidades de detección oportuna de cáncer de mama le toque hacerlo de forma periódica. Qué importante eso. Bueno, como decía, había más preguntas, lo vamos a ver aquí. Nos están diciendo que cuáles son los beneficios y que si tendrá, que tendrá esta mujer, nos está diciendo cuáles son los beneficios que tendré si me realizo una cirugía de implante de mamas. Bueno, normalmente las pacientes que vienen a una cirugía de implante de mamas es porque quieren un aumento. Existe una observación en esto. Muchas pacientes que han tenido bebés, que han tenido el proceso del embarazo, de la lactancia, las mamas aumentan de volumen y cuando pasa la lactancia las mamas caen. En ese caso no solo basta un implante mamario, hay que hacer un proceso de levantamiento de la mama. El implante lo que hace es proyectar la mama, no la levanta, claro. La levanta muy poco. Entonces no es lógico que mucha gente a veces viene, quiero un implante cuando tienen la mama abajo. Sí se puede poner un implante porque han perdido a veces por la atrofia de la glándula un poquito de volumen, pero aparte hay que complementarlo con una cirugía que es un levantamiento de mama, que se llama mastopexia. Entonces, esas pacientes, cuando vienen a la consulta, se les explique si están de acuerdo, pues se hacen las dos cirugías al mismo tiempo. Y con las dos cirugías al mismo tiempo, esa mujer va a recuperar un poco su autoestima, a lo mejor, porque a nivel psicológico es muy importante para ella. Claro, cada mente es un universo, pero normalmente las mujeres, aunque no lo digan, después del proceso del embarazo, pues el cuerpo cambia, el cuerpo es dañado mucho por el embarazo porque sufre un proceso de desgaste. Entonces, abdomen, mamas, todo cambia y la mujer, lógicamente, aunque no lo diga, pues mentalmente a veces hasta les da vergüenza verse frente al espejo. Y lo que tenemos en este tipo de cirugías es darle la oportunidad de que superen eso y si bien no vamos a llegar al punto exacto que tenían antes del embarazo, porque lo digo, el cuerpo cambia muchas cosas, podemos mejorar su contorno para que esté más de acuerdo y esté más conforme con cómo va la forma de su cuerpo después de una cirugía. Ya, ahora me surge a mí una pregunta, siguen llegando las preguntas, pero ahora le voy a decir yo una. ¿Cuánto tiempo después de dar a luz esa mujer puede ser sometida a esa cirugía? Ok, hay un punto importante, que bueno que lo tocas. El embarazo es un proceso de desgaste. Okay, la mujer sufre, tiene que alimentar a un bebé que está creciendo y que en los últimos meses crece muchísimo, entonces se desgasta. ¿Es recomendable hacer una cirugía al momento exacto del parto o de la cesárea? Yo pienso que no, porque el cuerpo, aparte la mujer va a empezar a dar lactancia, no puede estar tomando medicamentos para una cirugía, tiene que recuperar su cuerpo y la capacidad de su organismo de aceptar una cirugía, por lo cual si la mujer no va a dar pecho, yo no hago una cirugía antes de 6 meses después de la cesárea o del parto. Okay. Si la mujer va a estar dando lactancia, tiene que esperar a terminar la lactancia, que las mamas regresionen unos 4 o 6 meses y después recién intentar una cirugía. Claro, porque si no entiendo que la cirugía que se iba a hacer era sobre un cuerpo que sigue alterado. Es que al final, más o menos en el periodo desde antes del embarazo hasta el momento del parto, es casi como un año en el que el cuerpo de esa mujer se ha visto totalmente modificado. Exactamente, el cuerpo cambia. Lo que hemos dicho, el embarazo destruye, por dar un término, un poco el equilibrio que tiene el cuerpo que no ha sufrido un embarazo.
Entonces, la mujer tiene que tener y debe pensar en la capacidad de recuperarse de todo ese proceso. Incluso pues, tiene un bebé chico, o sea, ¿para qué entrar en un riesgo innecesario cuando es algo que puede esperar? Que la mujer lo haga en la mejor condición y sin poner en riesgo su vida y dejar un niño chico solo en el mundo. No, buenísimo. Continuamos con más preguntas porque, por ejemplo, relacionado con esto, Marta nos pregunta que ¿cuál es el tiempo de recuperación de un implante de senos? Hay dos posibilidades de colocar un implante, uno que es detrás de la glándula y otro que es detrás del músculo. Es el mismo implante el que se utiliza. ¿Cuál es la diferencia? El colocarlo detrás del músculo muchas veces va en relación a que el volumen que tiene la paciente antes de colocar es muy chiquito, tiene muy poca mama y eso en algún momento puede, cuando el implante cambia de posición, tiende a formar unas arruguitas. Y esas arrugas, cuando el volumen mamario previo es muy delgado, se traducen en la piel. Entonces, ¿qué hace uno? Pone el implante debajo del músculo y eso nos va a dar un mayor grosor de cobertura en la parte superior, que es donde se forman esas arruguitas. El implante retromuscular duele más porque estamos alterando una estructura que es el músculo pectoral, es un músculo que está acostumbrado a estar pegado a la pared costal. Estamos levantándolo y poniendo un implante por debajo y eso lo tensa. Entonces, la mujer tarda un poco más en recuperarse. Por lo cual, una paciente que ha sido sometida a un implante retroglandular probablemente a los 10 días, 2 semanas ya está en condiciones de hacer una actividad básica. La mujer que ha recibido un implante retropectoral o retromuscular tarda un poquito más porque el proceso de que el músculo se acostumbre a estar tenso le ocasiona algún tipo de molestias que de repente alargan un poquito su recuperación. Y esa recuperación se va a ver un poquito alargada. Ya. Nos estaban preguntando que qué aspectos debería de tomarse en cuenta para realizar un aumento de glúteos, que también es otra de las preguntas a lo mejor más destacadas, ¿no? No solamente es aumento de mamas, sino aumento de glúteos. Y Marta nos preguntaba qué aspectos debería de tomar en cuenta. Ok, hay dos tipos de procedimiento, el que es inyectar la grasa del paciente, como habíamos hablado, o poner un implante. Los dos tienen distintas limitaciones o distintas ventajas. El implante, ¿cuál es la mayor complicación? Que se infecte, o las secuelas del dolor que ocasiona por cierto tiempo por estar tensando también el músculo en la región glútea. El implante, la colocación o el injerto de grasa autóloga, que es de la misma paciente que se pasa a la región de los glúteos, tiene una recuperación más rápida. ¿Cuál es la limitación que tenemos? Que el volumen que nosotros alcanzamos, por decir de un 100%, un 30-40% se va a absorber. ¿Por qué? Porque es grasa que no alcanzó a agarrar circulación en la zona de la región glútea, se lisa, se destruye y se absorbe. Entonces, es un proceso que de repente puede variar un poquito la conformidad que tiene la paciente y es algo que nosotros tenemos que informar también al momento de hacer la consulta, que si bien aumenta el volumen, con el tiempo va a absorberse y va a retraer un poquito lo que habíamos ganado en el postoperatorio inmediato. Ya, bueno, ya saben, a mí me vienen dudas siempre cuando hablo con un profesional y lo explica también, seguramente a los pacientes les están viniendo las dudas, pero dos preguntitas. Uno, generalmente, ¿de dónde viene esa grasa? Y dos, ¿cuáles son los centímetros cúbicos que se suelen realizar el implante? Ok. La grasa viene de la propia o del propio paciente, dependiendo qué es lo que quiera cada paciente. Normalmente se toma de la región abdominal, de la región de los flancos, que son las zonas laterales, de la región de la espalda. Es una grasa que se obtiene y se guarda en frascos estériles, lógicamente. Se le adiciona un antibiótico para hacer el procedimiento un poco más seguro. No se llega a manipular manualmente, tiene que hacerse todo con objetos que no estén contaminados. Y se inyecta en promedio, pueden ser 300, 400, 200, dependiendo cuánto obtengamos de cada paciente. Hay pacientes flaquitas que lógicamente obtenemos muy poca grasa y le podemos poner muy poco. Hay gente que tiene más y en promedio estamos hablando de unos 300 centímetros cúbicos por glúteo. Ya. Nos preguntaba ahora otra paciente, otro espectador, nos estaba diciendo si podría realizarse, si ella podría hacerse a la vez un aumento de busto y de glúteos al mismo tiempo. Si es por implantes, idealmente no, porque la zona donde uno pone implantes, idealmente hay que tenerla sin presión. Es decir, yo no puedo hacer un implante de mama, voltear al paciente, poner implantes de glúteo cuando tengo las mamas en presión. Sí se puede hacer cuando ponemos el aumento con grasa. Okay. Hacemos primero la parte del aumento de grasa y ya volteamos a la paciente
y ahí hacemos el implante de mama para que no te quede comprimido si yo quisiera voltear nuevamente a la paciente. Claro, porque evidentemente para ambas cirugías hay que tener al paciente colocado en una postura, en una posición, y vamos a tener que invertirlo, ¿no? Darle la vuelta, y después la cirugía que habíamos hecho en primer lugar va a estar como impidiendo un poco el hacer la segunda cirugía. Exactamente, porque aparte duele. Entonces, el apoyar esa zona, por muy bien y lo mucho que hayamos asegurado el cierre, duele. Entonces, lo ideal es si ponemos implantes, ya sea de mama o de glúteo, él o la paciente deben estar en una posición donde no los compriman en el postoperatorio. Bien, entonces, y una preguntita, más o menos, ¿cuánto tiempo dura cada una de esas cirugías? El implante de mama en promedio estamos en unas 2 horas y el implante de glúteo entre 2-3 horas. 2-3 horas. Bien. Era por si acaso la gente se está preguntando eso, pero bueno, ahora lo que nos llegan son más preguntas y nos estaban diciendo, porque varios espectadores ya nos han visto en estas semanas hablar de las promociones que hay en Univalle, y la promoción, si estarían incluidas las cirugías de glúteos y mamas también, y evidentemente para pedir la cita. Sí, claro que sí. Incluso la consulta está menos cara en esta época que estamos en campaña. El paciente acude, se conversa qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, se le hace un presupuesto, si está de acuerdo viene todo el proceso de estudios preoperatorios, que es asegurarnos que el paciente esté en las mejores condiciones posibles, y en base a eso ya podemos programar la cirugía. Todas las cirugías de cirugía plástica reconstructiva y de todas las áreas quirúrgicas en el hospital están con la promoción estos meses de enero, de diciembre y enero. De diciembre y enero. ¿Y cómo harían? ¿Dónde contactarían el número a lo mejor? ¿O contactarían con usted directamente, con la secretaria del hospital? Todo contacto debe ser a través del hospital. Deben acudir al hospital o hacer un contacto a través del WhatsApp o llamadas al hospital para reservar sus espacios en la consulta y poder acudir. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Ha sido un auténtico honor, un placer el poder estar aquí impartiendo, o sea, dar un poquito de conocimiento, porque seguramente que la gente tenía muchas dudas y muchas más. Como estaba diciendo ahora el doctor, si tienen dudas, consulten, acudan al número para contactar con el hospital, vengan a la consulta y directamente con los profesionales van a poder solventar todas las dudas, van a poder salir de todo tipo de dudas y de esa manera poder acceder a los mejores servicios. Vamos a hacer un pequeño corte y nos despedimos ya, doctor. Muchísimas gracias, ha sido un placer el poder hablar y yo creo que en próximas semanas vamos a volver a entrevistarnos para sacar más dudas y más conocimiento para la gente. Muy amable. Un gusto estar acá y cuando gusten estamos a su disposición, los esperamos en el hospital. Perfecto, vamos a hacer un corte y vamos a continuar con más después. Encontré una universidad donde puedo ser creativa, espontánea, donde se aceptan opiniones diferentes y nos mostramos al mundo tal y cual somos, revolucionando nuestra realidad para un mejor futuro. Encontré mi universidad. Univalle para toda la vida. Opinión Multimedia, más que un periódico, la plataforma digital más completa, página web, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Radio San Rafael, FM 92.5 y AM 1310. Periódico Opinión, más de 3 décadas informando al país. Investigación, imparcialidad y veracidad. Opinión Televisión Digital, producciones propias y programa en vivo internacionales. Opinión Multimedia, más que un periódico.
mejor de Cocha. Univalle Televisión HD. Porque la Navidad la hacemos todos. Feliz Navidad y un próspero 2023. Les desea la gran familia Univalle. La fe y devoción a la Virgen de Cubiña está más presente que nunca. Te invitamos a la misa desde el Templo San Ildefonso a las 7 de la mañana, todos los domingos, en vivo desde Univalle Televisión. Bueno, ya lo hemos visto, qué interesante, qué importante toda la información que el doctor Patricio Zabalaga nos estaba brindando hoy. Importante porque hay que acudir siempre a los profesionales adecuados. No nos sirve a lo mejor hablar con un cirujano que no es un cirujano plástico, que no ha hecho esa especialización de tantos años de estudio, que no está a lo mejor en unas condiciones hospitalarias de medios tan buenas y de primera línea como las que tienen los hospitales Univalle. En ese sentido, la gente tiene que, uno, perder el miedo, pero dos, perder el miedo a acudir al consultorio de los doctores para este tipo de cirugías, pero dos, acudir siempre a los consultorios de los doctores que están realmente preparados y cualificados para todo esto. Hoy lo hemos visto, qué tipo de cirugías hay, no solamente de implantes en las mamas, sino también en los glúteos, cuánto es el tiempo de recuperación, qué hay que hacer, todo eso el doctor nos ha ido brindando una primera opinión, una primera idea. Pero para eso, si queremos definirlo un poquito más, si queremos ahondar, lo que hay que hacer es venir al consultorio. Con el consultorio del doctor Patricio Zabalaga vamos a poder sacar todo tipo de dudas. Él va a poder brindar toda la información necesaria para saber qué hacer y cómo hacerlo de la mejor manera. De esa forma, la cirugía va a ser lo más óptima posible, va a ser con los mejores resultados posibles que se pueda tener el paciente, pero lo vamos a ir viendo, no solamente es esa cirugía, lo vamos a ir viendo en los próximos días, porque post cirugía, siempre lo hablamos, tiene que haber unos cuidados. En los siguientes días vamos a hablar un poquitito de eso y vamos a tener un poquito más de información, pero para eso vamos a hacer otras entrevistas en estos siguientes días. Por el momento, yo les voy a dejar ahora con un clip que les va a dar un poquitito más de información acerca de este tipo de cirugías y así, como decimos siempre, se van a poder plantear más dudas que cuando vayamos ahora al consultorio con el profesional se van a poder resolver. Cuidados postoperatorios. Cirugías estéticas más frecuentes. Abdominoplastía. Es la reconstrucción de la pared abdominal que busca remover el exceso de piel, grasa y restaurar la tensión de los músculos, con el objetivo de remodelar. Liposucción. Consiste en la extracción de grasa o tejido adiposo de algunas zonas del cuerpo. Su propósito es moldear la figura. Mamoplastía. Es la reconstrucción de la mama con el fin de reducir o aumentar su volumen y corregir tonicidad. También reparar o sustituir la mama extirpada por un tumor. Cuidados durante hospitalización posterior a la cirugía. Solicitar asistencia al personal de enfermería para levantarse. Mantener posición semisentada. No manipular zona operatoria. Avisar en caso de sangramiento en zona operatoria. Al momento de salir desde pabellón, quedará con un drenaje. Observar estado de drenaje. Avisar en caso de apertura o llenado. No traccionar ni acodar.
Mantener faja, body y o sostén elasticado según corresponda. No realizar actividad ni esfuerzo físico hasta que el médico lo indique. Cuidados, herida operatoria en el hogar. Lo más importante es la prevención de complicaciones. No manipular. Cuidar apósitos. Observar presencia de sangrado. No mojar. Evaluar zona circundante. Avisar al médico o enfermera en caso de cambio de coloración, induración, calor local o sangrado. Evitar fuerza excesiva y movimientos bruscos que pudiesen abrir la herida. Uso de faja, body y o sostén elasticado según corresponda. Al momento del alta médica, es probable que mantenga su drenaje en el hogar. Los principales cuidados para su mantención y medición son: lavar las manos cada vez que manipule el drenaje, quitar el tapón y vaciar el líquido, medir y anotar sus características cada 12 horas o según indicación médica, observar características del contenido, avisar cambios a su médico, comprimir el drenaje hasta que quede plano y aspirativo, colocar el tapón nuevamente, evaluar periódicamente el sistema para detectar desconexiones accidentales o pérdida del vacío, mantener fijación, no traccionar ni acodar, no aplicar cremas ni soluciones en el sitio de inserción del drenaje y cercanos a este. Signos de complicación: fiebre, dolor intolerable, eritema o enrojecimiento, induración, sangrado profuso, dehiscencia, hematoma. Dehiscencia es una complicación quirúrgica. La herida se separa o se abre repentinamente. Debe observar si existe o no la presencia de sangramiento. ¿Qué debo realizar? No levantar peso. No realizar ejercicios por el tiempo estimado por su médico. Evitar tensión de la herida operatoria. En caso de ocurrir, comprimir la zona del sangrado con apósitos y acudir al servicio de urgencia. Hematoma es la acumulación de sangre dentro de la cavidad quirúrgica. Se debe observar aumento de volumen en zona operatoria, tensión, dolor, induración o calor local. ¿Qué debo realizar? No cargar objetos pesados. No realizar movimientos bruscos. Evaluar periódicamente zona operatoria. Cambios de coloración, induración o calor local. Medir drenaje en caso necesario y según indicación de su médico. En caso de presentar alguna complicación en su hogar, debe acudir al servicio de urgencia, avisar al médico tratante. Bueno, muchísimas gracias una vez más por estar en Meditips, por estar atendiendo a todas las dudas que pueden generarse mediante nuestra entrevista, nuestra conversación, nuestro diálogo. Siempre queremos dar toda la información posible, siempre queremos brindar a los mejores profesionales para otorgar su conocimiento para ustedes, para que los espectadores, la gente que nos está viendo, los espectadores siempre nos están preguntando, ya lo han visto con el WhatsApp, el 7070 1413, ahí nos van a estar preguntando todo tipo de dudas que pueda haber, y en los siguientes días, lo estamos viendo en los siguientes días, se siguen generando dudas, y siempre vamos a decir, estamos aquí para ayudarles y resolverlas. Lo estamos viendo, la importancia de todo este tipo de cirugías, los implantes mamarios, los implantes en los glúteos, esas remodelaciones, cómo de importante es para la persona, a todos los niveles, físico, emocional, a lo mejor para poder hacer una reconstrucción de una alteración de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, que alguna patología lo pudo haber alterado, eso vamos a poder acudir a los mejores profesionales, aquí lo estamos viendo, en los hospitales Univalle, el Circuito de Bolivia, y cómo se va a poder solventar cualquier duda, se va a poder resolver cualquier cuestión que haya a nivel de tiempos, a nivel de costos, que por cierto, recuerden, en este mes, lo dijo el doctor, hay unas promociones, llamen, vengan al hospital, consulten, porque hay unas promociones mediante las cuales van a poder salir beneficiados para económicamente, evidentemente económicamente, tener una rebaja y de esa manera poder acceder a lo mejor a un servicio que decían, es que es muy caro, pues aprovechen estas promociones porque de esa manera van a poder hacerlo de una mejor manera en Hospital Univalle Sur, del Circuito de Bolivia. Les recordamos siempre, consulten siempre con los profesionales. A veces Google, la información que nos puede dar
no es del todo correcta. Siempre lo decimos, vengan a los hospitales de Univalle y de esa manera van a poder solventar todo tipo de dudas, ¿de acuerdo? Nos despedimos una vez más desde Meditips, les esperamos en los siguientes días con más información.